Hola a todos, mi nombre es Laura Flanagan y soy escritora, lectora y soñadora. Y ya sabéis que en este canal encontraréis siempre un montón de vídeos relacionados con la literatura. Así que no dudéis en suscribiros y darle a la campanita para que os avise siempre que haya nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo un wrap up y digamos que no va a ser muy extenso, aunque pudiera parecerlo porque es desde el mes de agosto que nos traigo uno. Aquí tengo la chuletita para ir mirando los libros que he leído e irlos comentando uno a uno. Que no se me olvide pediros perdón ante todo porque es verdad que no he traído tantos vídeos últimamente y es que la vida a veces se nos hace bola y eso es lo que me ha pasado a mí. Pero bueno, voy a intentar recuperar lo que queda ya este mes, tanto con este vídeo como con otro que os traeré la semana siguiente. Y bueno, sin más dilación, pasamos a las lecturas. Hay algunos libros que los he leído en digital, otros en papel, pero eran a lo mejor de la biblioteca, y hay otros que directamente los tengo en las estanterías y me da mucha pereza mover toda la decoración solamente para sacar los libros, así que os los iré poniendo por aquí para que vayáis viendo las portadas. El primer libro que leí en agosto fue Verity, La sombra de un engaño, de Colleen Hoover. Era el primer libro que leía de esta autora y la verdad es que tuve sentimientos encontrados. Sí que es verdad que finalmente le puse un 3 sobre 5 porque aunque la trama era bastante adictiva, leías del tirón queriendo saber lo que pasaba a continuación. Aquí el problema era que al llegar al final del libro, digamos el deus ex machina o la solución que se sacaba la mujer de la manga era la autora, era para mí bastante enrevesada y bueno, no lo sé, porque luego la he llegado a comparar con novelas como la de Perdida, digo, hay gente para todo, eso es verdad, pero no sé, me pareció muy rebuscado ese final y por eso no me terminó de convencer. Estoy pensando que he dado por hecho que sabéis de qué va el libro porque es un libro muy conocido, pero si no, os voy a leer rápidamente de qué va. Lowen Ashley, autora al borde de la bancarrota, recibe un encargo que le cambiará la vida. Jeremy, el flamante marido de Verity Crawford, una de las autoras más importantes del momento, la contrata para terminar la serie de libros en la que trabajaba su mujer antes de sufrir un grave accidente que la ha dejado en coma. Lowen se instala en la mansión del matrimonio para poder trabajar en las notas en las que trabajaba Verity, con la esperanza de encontrar material suficiente para empezar con su encargo. Pero lo que no esperaba descubrir en la caótica oficina es una autobiografía de la propia Verity, escondida para que nunca salga a la luz. Y bueno, como veis, lo primero que más me llamó la atención de este libro es que la protagonista era escritora y además había un misterio que resolver. El libro me tuvo enganchada por varios motivos. El primero, la tensión que se masca en la mansión Crawford, que no sabemos nada de los personajes, solo lo que Lowen, la protagonista, nos va contando y su interacción con ellos dentro de la casa. Por supuesto, por la esperanza de que me dejara la boca abierta y me rompiera la cabeza en 1000 pedazos. Y sí, eso último lo consiguió, pero no de la manera en que yo lo esperaba. Ya sabéis que lo típico a la hora de leer un libro es siempre irse creando varias hipótesis o teorías, pero es que al final no acerté en ninguna. Y lo peor es que el final lo deja abierto a la elección del lector, lo cual no me gustó nada. Así que sí, Verity está muy bien escrita, tanto su narración como la historia, cómo se va hilando, justo hasta que llega al final, donde, como os digo, para mí no tiene sentido y es hasta algo absurdo. Al final el lector termina atascado en una espiral donde no sabe quién es el bueno y quién es el malo. La siguiente novela que leí fue Los dos amores de mi vida, de Taylor Jenkins Reid, y es la primera novela que leo de la autora también. Sí que es verdad que dudé entre ponerla un 3 o un 4 sobre 5, y es que la novela me gustó bastante, pero también es verdad que es una novela muy cozy, muy ligera y que tampoco tiene mayores retos, digamos, en la trama, por lo que finalmente se quedó con un 3. Os voy a leer el argumento. Una historia de amor fascinante sobre una mujer que inesperadamente se ve obligada a elegir entre su marido, a quien daba por fallecido,
y el prometido que años después le ha devuelto la ilusión por vivir. Puede que os suene porque además ha tenido una adaptación. Con poco más de 20 años, Emma Blair se casa con su amor de juventud, Jesse. Juntos construyen una vida a su medida, alejada de las expectativas de sus familias y entorno más cercano. Recorren el mundo, Emma como escritora freelance y Jesse como ayudante de producción de documentales sobre naturaleza, exprimiendo la vida al máximo y aprovechando cada oportunidad que se les presenta de vivir aventuras. En su primer aniversario de bodas, Jesse recibe el encargo de ir a trabajar a las Islas Aleutianas y mientras sobrevuela el Pacífico, su helicóptero desaparece. Así sin más, Jesse se va para siempre. Emma deja su trabajo y regresa a su hogar en un esfuerzo por recomponer su vida. Años después, cuando ya ha cumplido los 30, se reencuentra con Sam, un viejo amigo, y vuelve a enamorarse. Cuando Emma y Sam se comprometen, parece que la vida le está brindando una nueva oportunidad en el amor. Pero entonces encuentran a Jesse, está vivo y lleva años intentando volver a casa. Emma tiene ahora un marido y un prometido, pero ¿quién de ellos es su verdadero amor? ¿Qué significa en realidad amar de verdad? Y muy curiosamente, aunque no tenga nada que ver con este libro, según estaba leyendo el argumento, me ha venido una película que se ha estrenado este mes en cines, que se llama Eternity y que tiene a la Bruja Escarlata como protagonista. Y ahí encontramos a esta mujer que ha fallecido y de repente está en el cielo y se encuentra tanto con su marido actual como con su primer marido, con el que contrajo nupcias y que falleció, creo que fue en la guerra, no estoy muy segura. Y claro, en ese momento va a tener que decidir con quién quiere pasar el resto de la eternidad. Así que, como veis, es un tema bastante recurrente. Quería empezar a leer a Taylor Jenkins Reid desde hace varios años y empecé por este libro porque oí decir que empezara por los más, flojitos de ella y luego ya seguirá con los más potentes como Los 7 maridos de Evelyn Hugo, Daisy Jones o Atmosphere, que es del último que ha salido. Bueno, ya sabéis que yo soy muy cinéfila y siempre termino relacionando libros con películas o viceversa. Y según iba leyendo este libro, al final en mi mente siempre venía o la serie de La Casa de Papel o la serie Manifest. Y es que pasa algo muy parecido a lo que ocurre en el libro. Una de las cosas que más me gustó de esta historia es que, todo ser humano pasa por diferentes etapas en su vida y no eres igual a los 20 que a los 30 o a los 40. Y aquí nos encontramos con que la protagonista a los 20 es una escritora freelance que habla de viajes, de aventuras, pero en cuanto pierde a su pareja, pues decide volver a su ciudad natal para sentirse reconfortada y protegida por los suyos. Y es ahí donde inicia una nueva vida, una que no va a tener nada que ver con lo que era antes. Otra cosa que me ha gustado es no que nos cuente el antes y el después, sino también la evolución, lo que la ha hecho transformarse en esa otra persona. Una historia que nos adentra en la mente de Emma, nos hace ver lo que está sintiendo, viviendo y nos demuestra que es posible amar a dos personas. Como os digo, es un libro que no tiene grandes giros, pero sí nos cuenta cosas muy interesantes, como por ejemplo que una relación puede romperse y no porque las dos personas hayan dejado de amarse, sino simplemente porque ya no estén en el mismo punto vital o haya terceras personas de por medio. Otras cosas que me gustaron mucho de esta historia fueron, por ejemplo, que en algunas de las escenas hubiera una librería, que nos contaran escenas o anécdotas típicas de una librería. Y también la relación que vemos entre Emma y su hermana, un tanto disfuncional. Además nos muestra una problemática actual como es la sordera, y no solo en las personas afectadas, sino también en las de su alrededor, que para implicarse aprenden lenguas de signos. Como os digo, estoy segura de que hay otras novelas de la autora que tienen mucho más entresijos que esta, pero esta merece la pena descubrirla. Y además, como os digo, se lee de forma muy ágil, no pide demasiados esfuerzos, o sea que la podéis leer perfectamente en una tarde. Y si venís a lo mejor del trabajo o de pasar el día por ahí y no tenéis la cabeza para muchos líos,
Ya os digo que es la novela perfecta. Y la siguiente y última novela que leí en agosto fue La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Y en realidad no es lectura, sino relectura, porque yo ya la leí el año en que salió publicada. Sin embargo, a la espera de los siguientes libros, al final dejé de lado la saga hasta que estuviera completa. Y sí que es verdad que llevo arrastrando un par de años la lectura de la tetralogía. Por el momento, vamos a ir paso a paso. Me leí esta novela, le puse un 5 sobre 5, como buena lectura en su momento, también la he vuelto a disfrutar ahora. El argumento. Un amanecer de 1945, un muchacho es conducido por su padre a un misterioso lugar oculto en el corazón de la ciudad vieja, el cementerio de los libros olvidados. Allí encuentra La sombra del viento, un libro maldito que cambiará el rumbo de su vida y le arrastrará a un laberinto de intrigas y secretos enterrados en el alma oscura de la ciudad. Ambientada en la enigmática Barcelona de principios del siglo XX, este misterio literario mezcla técnicas de relato de intriga, novela histórica y comedia de costumbres, pero sobre todo es una tragedia histórica de amor cuyo eco se proyecta a través del tiempo. No puedo estar más de acuerdo con esa definición. Para mí es la que incluye un libro perfecto, puesto que toca varios temas, entrelazándolos de forma magistral y sin dejar ningún cabo suelto. Aquí vamos a conocer de cerca la forma de vivir de la época de posguerra, sobre los años 40, más o menos, y más concretamente en la ciudad de Barcelona. Hay varios personajes, pero cada uno tiene su rol predeterminado y eso permite que nos vayamos ubicando dentro de la historia sin problema. Para mí, los dos protagonistas principales podrían ser perfectamente Daniel y Julián. Daniel Sempere, un niño que encuentra un libro perdido y a raíz de ese libro que le encanta busca más libros del autor, Julián Carax, y descubre que todos los libros y ediciones de este autor están siendo destruidos sistemáticamente. Todo para borrar la existencia del mundo de dicho autor. De los dos, mi favorito es sin duda Julián, porque vemos que ha tenido una vida muy dura y llena de claroscuros, hasta que en su vida entra Daniel, siguiendo sus pasos en el más amplio sentido de la palabra. Esta historia lo tiene todo: amor, amistad, envidia, odio y, por encima de todo, la búsqueda de la verdad, la justicia y la paz. Julio fue bastante tranquilito en cuanto a lectura, solamente leí 2 libros. El primero fue un libro de relatos, Ecos del Fénix, donde nos sumergen en el poder de renacer, la transformación y los secretos que se ocultan tras las cenizas. 7 autoras exploran la figura mítica del Fénix, tanto en su forma más legendaria como en su simbolismo más profundo, llevando a los lectores a través de diversos mundos, un viaje a través del fuego y las cenizas, donde cada renacer deja un eco que resuena en cada historia. Y lo mejor es que los beneficios van destinados a Vallalexia, Asociación Vallisoletana de Dislexia Ideas. Me gustó mucho la estructura de este libro porque además de los relatos nos encontramos con las biografías de cada autora y con, digamos, una mini entrevista donde ellas explican lo que simboliza el ave fénix para ellas. Además, al final del libro podéis encontrar varias páginas en blanco para que podáis escribir vuestra propia historia sobre el ave fénix y lo que simboliza para vosotros. Por supuesto, como es de imaginar, hubo algunos relatos que me gustaron más que otros, pero tampoco quiero entrar en profundidad para no spoilearos ninguno de ellos. Y el otro libro que leí en julio fue Bomberos, entre infiernos y cielos, de Fernando Bermejo Martín. Y es que me llamó la atención porque, bueno, ya recordaréis que en verano hemos sufrido muchos incendios en España y quise un poco ponerme en la piel de los bomberos y leer cómo era su vida. Bueno, aparte, aunque os vaya a leer el argumento, no nos vamos a encontrar solo con eso, sino también con una trama que supone investigar, que hay un misterio que resolver. Dice así: a pesar de su experiencia de años en el servicio de bomberos de Badajoz, el vello de los brazos se le erizó y un escalofrío le recorrió la espalda. La música del coche sonaba escandalosa en mitad de la noche y el ritmo repetitivo de la música disco lo inundaba todo. En contraste con la incitación festiva de la música, la escena que se mostraba ante sus ojos era espeluznante. Dicen que maté a una persona y están diciendo la verdad, pero eso no significa que yo sea un asesino. He liberado al mundo
de uno y he hecho justicia. A pesar de eso, temo que no saldré de estas 4 paredes o que solo lo haré acompañado del verdugo, porque la ley es implacable. Así comienzan 2 historias de bomberos ocurridas en la misma ciudad, pero separadas por 1 siglo y medio de diferencia. Con un trasfondo de suspense, las 2 discurren paralelamente mostrando al lector las profundas diferencias en las que se mueven los protagonistas, una bombera profesional en la actualidad y un bombero voluntario acusado de asesinato a finales del XIX. Hay un detalle que me ha gustado, pero que también me ha chafado un poco el libro, y es que nos vamos encontrando en el procedimiento de los bomberos ante diferentes situaciones y vamos viendo pues falsos mitos y cómo hay que actuar en realidad. Por ese lado me ha gustado bastante porque es un poco como información, porque yo creo que es algo que deberíamos aprender en el colegio, igual que salen las películas americanas que les enseñan cómo actuar ante una alarma de incendios o cosas así. Yo creo que en España no estamos lo suficientemente preparados. Ahora no sé cómo será en los colegios, pero yo cuando iba no nos enseñaban para nada cosas de estas. Y la otra cosa la que me ha disgustado y me ha arruinado un poco el libro ha sido precisamente eso, que sea un manual de instrucciones, porque la mitad del libro o algo más está todo el rato comentando cómo actuar. Entonces, al final el libro se termina haciendo un poquito pesado. Y como os podéis imaginar, yo esta lectura la alargué bastante para poder disfrutar de ella y tomármela con calma. En cuanto a los 2 hilos temporales que tiene, ese es uno de mis, no sé si se llama clichés, tropos, pero es uno de mis favoritos, así que eso me ha hecho disfrutar bastante de la historia. Eso, y que vayamos conociendo cómo se vivía hace 100 años, las rígidas normas sociales de entonces en las que queda patente la forma de actuar y de pensar de aquella época. En cuanto a esos 2 hilos temporales, el del pasado, conociendo un poco la forma de pensar, de actuar, de vivir, y la actual en la que vemos el misterio a resolver, yo creo que está bastante equilibrado. Así que en resumidas cuentas, si queréis conocer cómo se vivía 100 años atrás, cómo actuaban los voluntarios, los bomberos, porque todo esto está documentado y es verídico. Y si queréis además introduciros en una trama de suspense y asesinato, este es vuestro libro. En septiembre leí 3 libros de temáticas diferentes. Uno fue un thriller, otro uno de ciencia ficción y otro de romántica. El de thriller fue Vestido de novia de Pierre Lemaitre y fue el libro elegido para el club de lectura. Sophie Duguet no entiende qué le sucede, pierde objetos, olvida situaciones, es detenida en un supermercado por pequeños robos que no recuerda haber cometido y los cadáveres comienzan a acumularse a su alrededor. No podemos desvelar nada más de este thriller para así mantener intacto el escalofriante placer de la lectura y la adictiva búsqueda de la verdad por parte del lector. Bueno, ya sabéis que a mí me imagino que como a cualquier otro lector me encanta descubrir nuevos escritores y este fue otro que descubrí este año. Este libro consiguió sacarme de un bloqueo lector. Lo leí en apenas 3 tardes. Está dividido en 4 partes y cada una de ellas toma una perspectiva diferente sobre la protagonista y lo que acecha a su alrededor. Con este libro me pasó lo mismo que cuando fui leyendo Astillas en la piel de César Pérez Gellida este año. Y es que según iba leyendo al principio de la historia, yo decía, este libro es muy previsible, vaya coñazo, le quedan como 100 páginas o más y no sé qué más puedo esperar de él. Uy, en la hora que dije eso, según fui avanzando, la trama se iba haciendo cada vez más compleja hasta hacerse una madeja y ya no saber por dónde tirar. Y a partir de ahí, el autor me tuvo, comiendo de su mano. Me recuerda un poco a la metáfora del tarro y las pelotas de tenis, en la que un profesor dice, metemos en un tarro 2 o 3 pelotas de tenis, ya está lleno, ¿creéis que puede entrar algo más? Y los alumnos dicen, no. Y entonces echa canicas. Después les vuelve a preguntar, ¿creéis que puede entrar algo más? No. Y entonces echa tierra.
y así hasta que el tarro está completamente lleno. Pues eso es lo que me pasó a mí, que no esperaba que pudiera ocurrir nada más en la historia y al final esos plot twists o giros de guión me partieron en dos. Sí que es verdad que me ha gustado mucho lo que es el punto de vista del autor, cómo hace en esos 4 apartados en los que está dividido el libro, va tomando diferentes perspectivas para que podamos ir viendo toda la situación y podamos entenderla mejor. A diferencia del libro de Verity, en el que se nos cuenta y se nos revela todo en los 2 últimos capítulos. El siguiente libro es The Relic o La Reliquia de Douglas Preston y Lincoln Child. Es el primero de una saga de libros protagonizada por Aloysius Pendergast. Un mundo de maldiciones y pesadillas ancestrales instalado en el corazón de Nueva York. Y os voy a leer el argumento. En cuanto lo leí, lo compré de inmediato. En 1987, en el corazón de la selva amazónica, un equipo de científicos encuentra la talla de un enigmático dios adorado por una tribu de salvajes. El extraño ídolo es enviado a Nueva York, donde queda arrumbado en los sótanos de un enorme y antiguo museo. Poco después, los científicos son masacrados por los indígenas y todo el proyecto cae en el olvido. Sin embargo, a propósito de una importante exposición, las sinuosas galerías y los vetustos subsuelos del museo se convierten en escenario de varios asesinatos horrendos e inexplicables, un mundo de maldiciones y pesadillas ancestrales instalado en el corazón del Nueva York actual. Este libro me dio lo que prometía y mucho más. Me encantan las historias de misterio, pero además si se centran en bibliotecas o museos, mucho más. Este en concreto se centra en el Museo de Historia Natural de Chicago. La historia está catalogada como terror y ciencia ficción. En un momento puedes adivinar si se trata de una maldición o si es de alguien que se está vengando porque el museo sustrae objetos de otras civilizaciones. Los personajes están muy bien planteados y enseguida vas viendo de qué pie coge a cada uno. Eso sí, la evolución de algunos es sorprendente porque llegamos a conocer solamente una cara de la moneda y nos dejan con la boca abierta cuando a lo largo de sus páginas descubrimos la otra. Aquí se trata el tema de la manipulación genética, lo que me recordó un poco a la película de Parque Jurásico. Es verdad que se mencionan datos y para los neófitos como yo podemos llegar a no entender ciertas cosas, pero hay otras que sí que nos ayudan a ponernos en situación y nos permiten avanzar junto a los protagonistas de la historia, Aloysius Pendergast y la doctora Margot Green. Todos ellos se verán encerrados dentro del museo jugando al gato y al ratón, mientras los cadáveres se van acumulando y el misterio por fin se resuelve. Lo que más disfruté de la historia fue su final, porque no es abrupto ni precipitado, y los autores se tomaron su tiempo para ponerle punto final, haciendo que la historia llegara de forma fluida a su desenlace. Si queréis leer el libro, no os preocupéis porque sea parte de una saga, porque este es autoconclusivo. La verdad es que no me han entrado ganas ni curiosidad, qué raro, ¿verdad? Con lo que soy yo, de mirar de qué van las otras historias, probablemente porque si lo hacía, al final iba a terminar pecando y tengo bastantes libros pendientes en las estanterías y en el Kindle. Así que no descarto leer más de esta saga en un futuro. Por supuesto, a estos 2 últimos libros les puse un 5 sobre 5 estrellas. Y la verdad que me cuesta dar con libros que luego sean 5 estrellas, así que para tener 2 seguidos es bastante sorprendente. Y el tercer libro de ese mes fue He besado a Sarah Wheeler de Casey McKiston. Puede que os suene porque es la autora de Rojo, Blanco, Sangre Azul. No, Rojo, Azul. No, un segundo. No me lo puedo creer, lo había dicho bien y luego me he liado. Vale, es Rojo, Blanco y Sangre Azul, que se ha llevado adaptación y la podéis encontrar en Prime. Y tiene unos cuantos libros, la mayoría son todos sobre temática LGTBI, entonces quise leer este que es He besado a Sarah Wheeler, os voy a leer de qué va. Sarah, la guapísima y cristiana hija del director, desaparece la noche del baile tras haber besado a Chloe. Esta deberá unirse a Smith, el novio de Sarah, y Rory, el chico enamorado de Sarah,
para encontrar a su némesis antes de que se revele cuál de las dos es la valedictorian, la alumna con mejores notas. Por suerte, Sara ha dejado pistas para los tres. Vale, aunque yo ya había visto la adaptación de Rojo, Blanco y Sangre Azul, no había leído el libro, por lo que este es el primer contacto que tenía con la autora. Me ha gustado que la novela transcurriera en una small town o ciudad pequeña, porque así vamos a ver mucho mejor el claro contraste que hay entre el puritanismo en el que se vive en un pueblo, como os digo, muy conservador, como es Montgomery en Alabama, y también ya no solo las normas rígidas de esa sociedad, y también en el colegio, y el mundo actual en el que las personas LGTBI pueden declarar su identidad sin miedo a consecuencias o represalias. Aunque vamos a ir de la mano todo el rato de Chloe Green, que es la que lleva a cabo esta investigación, digamos que el objeto de la misma es la hija del director, Sarah Wheeler, chica popular y novia del capitán de fútbol, que además besa a Chloe poco antes de desaparecer en el baile de graduación. Con todos esos títulos adivinamos que Sarah es el centro de todas las miradas y tiene que estar siempre a la altura de las expectativas. Inteligente y novia de un chico guapo, parece que su futuro ya está cerrado. Una gran universidad y matrimonio a la vista. Sin embargo, Sarah desaparece y la única que se interesa por ello es Chloe, puesto que tanto el director, el padre de Sarah, como sus profesores alegan que Sarah se ha ido a visitar a una tía. Rory y Smith, vecino y novio de Sarah respectivamente, se unirán a Chloe en esta aventura, una que les provocará tal adicción y enganche que terminarán dejando de lado sus rutinas y a sus amigos y familias, incumpliendo leyes y preguntándose si Sarah quiere que realmente la encuentren. Solo cuando Chloe esté cerca de descubrir la verdad se dará cuenta que ni siquiera a su edad la persona más lista del colegio puede llegar a tener las cosas claras. Que tal vez se ha estado engañando a sí misma y de que ya no quiera probablemente ser ya más la chica perfecta. Lo que más me ha gustado de esta historia es cómo la autora ha conseguido hacerme recordar lo que se sentía siendo adolescente. Que el miedo te lleve a hacer justo lo contrario de lo que deseas. De los desvíos que a veces tomas en el camino cuando no te sientes preparado para hacer algo. En el mes de noviembre, en el club de lectura de la biblioteca, leímos Elogio de las manos de Jesús Carrasco. Y no era la primera vez que leíamos a este autor, porque ya lo habíamos leído con Intemperie, un libro del que podéis encontrar adaptación a película gracias a Luis Tosar y Luis Callejo. Os voy a leer de qué va y luego os cuento un poco mis experiencias. En el año 2011, el narrador de esta novela y su familia llegaron de un modo azaroso a una vivienda casi en ruinas, situada en un pequeño pueblo del sur de España. Un acuerdo con el propietario les permitiría hacer uso de ella mientras él encontraba financiación para construir allí unos apartamentos. Era solo cuestión de tiempo que la casa fuera derribada. Sin embargo, durante los años siguientes pasaron largos periodos en ella, reparándola con sus propias manos, transformándola en un acogedor lugar de encuentro y celebración. Allí recibieron a vecinos y amigos. Con ellos compartieron comida, música, trabajo y risa. Allí la familia llegó a convivir con una docena de gallinas, varios caballos y burros, 2 perros y algún ratón. Nunca perdieron de vista que terminarían llegando las máquinas excavadoras, lo que convirtió la experiencia en aquella casa en una elocuente metáfora en la que se entregaron a ella aun sabiendo que terminaría. Elogio de las manos es una novela tan extraordinaria como la peripecia vital de sus protagonistas, en la que caben la aventura, la reflexión y el recuerdo. Si tenéis ganas de leer algo ágil y rápido, este no es vuestro libro. Este hay que tomarlo con mucha calma. En este libro lo primero que vais a encontrar son muchas referencias a otros libros, por lo que hablamos un poco de metaliteratura. Es algo así como cuando estás hablando con un amigo y la conversación en la que estáis implicados, de repente ese tema te trae algo a la memoria y se lo haces ver. Aquí ocurre lo mismo. El tema principal son las manos y lo que hacemos con ellas. Eso lo vemos en la segunda vivienda del autor, que aunque a sabiendas de que esa vivienda va a ser derribada en algún momento, pone todo su empeño y todo su cariño para que ésta pueda ser habitable. Es verdad que muchas veces tendemos a ser muy perfeccionistas
y no disfrutamos del proceso. Pero en este caso el autor, nada más lejos de la realidad, le pasó todo lo contrario, porque ya sabiendo que esa casa iba a ser destruida, una vez que iba arreglando algún desperfecto o creando algún mueble, no era con la intención de que fuera bonito estéticamente, sino simplemente funcional. Además, este libro nos da algunas lecciones de vida, como que es posible equivocarse y reírse de los errores, además de aprender de ellos, y todo ello con claros ejemplos que nos hacen sacar más de una sonrisa y, por supuesto, conocer otros estilos de vida muy diferentes a los nuestros. En este libro no son solo importantes sus protagonistas o sus vecinos, sino también la propia casa, cada una de sus estancias y los objetos que en ella hay. El siguiente libro que leí fue El juego del ángel, la segunda parte de La sombra del viento. Y aquí retrocede varias décadas antes de la primera historia para ubicarnos en la turbulenta época de los años 20 en Barcelona y mostrarnos la historia de David Martín, un joven escritor obsesionado con un amor imposible. Recibe la oferta de un misterioso editor para escribir el libro que jamás nunca se haya escrito a cambio de una fortuna y tal vez mucho más. Una historia llena de amor, amistad, celos y traición, donde un paso en falso puede ser tu peor error. Cada vez es más a menudo encontrarse en las novelas diferentes géneros, y en estos podéis encontrar tanto realismo mágico, gracias a la misteriosa ambientación en la que se envuelve la ciudad y también algunos de sus personajes, tintes románticos y una parte de suspense. Sus personajes se ven arrastrados por las circunstancias, a veces incapaces de tomar una decisión y otras sufriendo las consecuencias por haberlo hecho, como si fueran títeres dentro de una obra. Resulta curioso que aparezcan escenarios del anterior libro, como son la librería de los Sempere o el cementerio de los libros olvidados, y que me imagino tendrán una conexión en ese tercer libro. Este libro me recordó en cierta manera a la película La ventana secreta de Johnny Depp, y es que en ambos, tanto en el libro como en la película, nos encontramos con que el autor, el escritor, el protagonista de esta historia, pierde el control de su propia historia. La realidad se desdibuja y el propio escritor se encuentra en una espiral entre genialidad y locura. El último libro que leí para el club de lectura este mes fue Mi planta de naranja lima, de José Mauro de Vasconcelos. Es un libro muy reconocido en la literatura brasileña y me gustó descubrirlo. La verdad que últimamente en el club de lectura no es que pequen de repetir un género en concreto, sino todo lo contrario. Más que un género, nos están mostrando a través de diferentes libros de diferentes países e incluso continentes otras formas de vivir y de pensar, lo cual disfruto mucho porque te saca de tu zona de confort y, como os digo, te hace tener una mente más abierta. De mayor, CC quiere ser poeta y llevar corbata de lazo, pero de momento es un niño brasileño de 5 años que se abre a la vida. En su casa es un trasto que va de travesura en travesura y no recibe más que reprimendas y tundas. En el colegio es un ángel con el corazón de oro y una imaginación desbordante que tiene encandilado a su maestra. Pero para un niño como él, inteligente y sensible, crecer en una familia pobre no siempre es fácil. Cuando está triste, CC se refugia en su amigo Minguinho, un arbolito de naranja lima, con quien comparte todos sus secretos, y en el portugués, dueño del coche más bonito del barrio. Publicada por primera vez en 1968, Mi planta de naranja lima es la emocionante historia de un niño al que la vida hará adulto precozmente. Este tipo de libros, la verdad que son de esos que te transmiten mil y unas sensaciones diferentes. Reconozco que en el club de lectura casi nadie decía de recomendarlo una vez leído, pero yo sí, porque aunque resulta un tanto duro, como os digo, me gusta descubrir otros panoramas diferentes. Además, descubrir que aunque ahora lo tenemos todo, nos quejamos mucho y son, como digo yo, problemas del primer mundo. Y en este libro vemos cómo incluso aun teniéndoles, faltándoles la comida, el alimento, son bastante pobres
y siempre encuentran un motivo para luchar, seguir adelante y sobre todo ser felices. Como os habéis imaginado por el argumento, aquí los temas más recurrentes van a ser la violencia, porque el pobre CC muchas veces sin hacer nada ya, o bueno, una pequeña trastada puede provocar una gran consecuencia y al final siempre la pagan con él. La pobreza, que como siempre se ha dicho, agudiza el ingenio y en este caso lo veremos en el propio CC, quien algunas veces por que se siente culpable al haber reaccionado mal con alguno de sus padres o simplemente por querer tener un detalle en casa, pues procura sacar dinero hasta de debajo de las piedras. Por supuesto, la dualidad que hay dentro de él, ese niño travieso muy normal a su edad y también ese niño tan bueno, tan angelical, con unas respuestas que te dejan con la boca abierta. Por supuesto, nada más abrir el libro y leer la dedicatoria, ya descubrimos que este libro es una autobiografía, porque el autor le dedica la novela tanto a su hermana Gloria como a su hermano Luis, a los que perdió porque se autoeliminaron. Esta historia en la que son varios hermanos, Gloria tiene unos 15 años y siempre le está defendiendo y le apoya, mientras que Luis es el pequeñajo de la casa y es el propio CC el que le mima. Al saber que era una historia autobiográfica, me hizo empezar a leerlo con otros ojos y sentirlo todo mucho más que si fuera una simple ficción. Por eso, cuando llegamos al final y descubrimos ese trágico suceso, el corazón se nos encoge y es imposible no tirar de pañuelo. Un hecho que nadie habría visto venir de lejos, que afecta de manera directa al pobre CC y cuyos padres y amigos tratan de consolarlo sin saber lo que le ocurre realmente. Por supuesto, sin entrar mucho en detalles, como habéis escuchado antes, este libro está ambientado en 1968, bueno, el año en que se publicó. Y claro, las perspectivas de la historia que estás leyendo comparadas con las actuales pues son muy diferentes. Nos tenemos que poner en esa tesitura. 50 años dan para muchos cambios, tanto en el contexto sociocultural como en el económico. Hubo un detalle que yo no llegué a vislumbrar, pero sí uno de mis compañeros del club de lectura, y es que aquí la forma de narrar del niño es bastante peliaguda, nada que ver con un niño de 5 años. Bueno, yo la acepté de inmediato porque me imaginé que era un niño con altas capacidades, pero aquí, según mi compañero, podría decirse que el autor lo que ha querido hacer es transmitir que el niño siempre recibe palizas de los adultos porque es como su saco de boxeo ante las penurias o penalidades que van sufriendo a lo largo de su vida. Y como la historia está contada desde el punto de vista de CC, necesitamos saber todos los detalles para poder ubicarnos en el contexto de la historia. A este libro le di un 3,5 sobre 5. Y bueno, hasta aquí todas las lecturas hasta día de hoy. No descarto leer algún libro más, pero bueno, de eso ya os iré informando en nuevos vídeos. Espero que me hayáis seguido hasta aquí, que os haya gustado y que por supuesto me dejéis en comentarios si ya conocíais alguno de estos libros, si os ha resultado nuevo o atrayente o si incluso me queréis recomendar alguna de vuestras lecturas de este año. Muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí y nos vemos en el siguiente. Un besazo. Adiós.